buenas noches. Permítanme ustedes que les quite unos minutos de su tiempo en esta hora familiar y que se lo quite para hablarles de un tema siempre enojoso, la economía. Pero ustedes saben que a los temas enojosos hay que hacerles frente y cuanto antes mejor. La riqueza nacional crecerá el año que viene un 3,7%, igual que en el 99. De una fuerte creación de empleo y una reducción de la inflación. Además, el paro seguirá bajando. El IBEX 35 ha logrado un máximo histórico. En ese escenario de exuberancia, España se sitúa en un lugar privilegiado. Desde 1996, España experimentó crecimientos económicos anuales por encima del 3,5% de media. En el 2006, el número de afiliados a la Seguridad Social pasó de 12.500.000 a 18.800.000. El desempleo se redujo del 21,6% al 8,3%. El endeudamiento público se situó en 2007 en el 36%, muy por debajo de países como Italia, Grecia, Bélgica y por debajo de países como Alemania y Francia. Las cuentas nacionales tenían un superávit del 2,4%. Se vivía un clima de euforia y la convergencia de la economía española con otras economías desarrolladas parecía un hecho sin vuelta atrás. España es hoy un país económicamente fuerte. Somos la octava potencia económica del mundo. España va bien. Las cosas van bien. Haciendo uso de un símil futbolístico, se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial. Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. El cuarto banco de inversión del mundo no ha conseguido comprador que les salve de la crisis. El gobierno de los Estados Unidos rescata a AIG del naufragio, porque AIG es un gigante de los seguros cuya quiebra habría arrastrado a docenas de bancos y empresas en todo el mundo. El 15 de septiembre de 2008 se quiebra Lehman Brothers, uno de los mayores bancos de inversión estadounidenses, y el pánico se adueña de los mercados. Desde ese momento, los consumidores, los organismos supervisores y demás autoridades monetarias empezaron a ser conscientes que habían sido víctimas de la mayor estafa piramidal de la historia económica. Paralelamente, en España, el boom explotó. Pues el color rojo lo inunda todo. Las últimas previsiones del Banco de España señalan que nuestra economía caerá este año un 3%. El IBEX 35 ha registrado hoy su tercera mayor caída del año al perder el 4,12%. Altadis, Tubacex e Inoscron han presentado EREs para más de 1.700 trabajadores. Y anoche el Banco de España intervenía Caja Castilla-La Mancha. El Banco de España ha intervenido esta madrugada Caja Sur. El Banco de España se ha hecho con el control del Banco de Valencia. El nuevo capitán de Bankia ha tomado las riendas y lo primero que ha hecho ha sido solicitar la ayuda del Estado. El gobierno calcula que en total pedirá a Bruselas unos 40.000 millones de euros. La prima de riesgo española marca un nuevo récord al cierre de hoy con 464 puntos básicos. El paro, mal endémico con una tasa que dobla la de la Unión Europea, amenaza con alcanzar los 4 millones de personas. Que los problemas serán abordados desde la creencia firme en las ventajas de la libertad económica y de la economía de mercado, en la fuerza creadora de la libertad, buscando la eliminación de los intervencionismos ineficientes
y estérilmente centralizadores. Pero que esa creencia será compatible con una falta de temor a las reformas necesarias y a las intervenciones adecuadas para cortar aberraciones del mercado, tales como las que se expresan en esa lacra improductiva que es la especulación del suelo. Pese a los buenos datos macroeconómicos durante los años de expansión, la economía española tenía graves problemas estructurales que provocaron que fuese una de las menos competitivas y con más baja productividad de Europa. España ocupa el puesto 35 en el índice de competitividad global de acuerdo con el World Economic Forum, desaprovechando durante los años de bonanza económica la oportunidad de posicionarse en la economía del conocimiento. España crecía rapidísimamente, además crecía muy concentrada en un sector que tiene una productividad decreciente, que trasladaba al conjunto de la economía. Pero hay que pensar que entre los años 1996 y 2005, la economía española tuvo una productividad negativa de menos 0,8% de media. Y los economistas no nos ponemos de acuerdo en casi nada, nos peleamos por casi todo, pero hay una cosa que sí que tenemos claro todos, y es que una economía donde la productividad no crece está destinada al fracaso. Hoy puedes crecer a lo que quieras, al 15% si quieres, no tienes futuro. La dependencia de España del sector de la construcción, yo creo que es complejo encontrar un punto de comienzo, pero yo creo que tiene que ver con dos elementos. Primero, cambios regulatorios que hacen que el suelo se convierta en una mercancía de compra y venta en el mercado. Luego, por otro lado, tiene que ver con cambios en el sistema financiero. Los dos juntos, la composición de estos, junto con una política monetaria que no era la que probablemente hubiera necesitado España, pero ya estábamos en un proceso de unión monetaria, es la que genera esta dependencia o esta burbuja inmobiliaria que al final lo que hace es que el sistema productivo dependa del sector de la construcción. En España se hizo una apuesta, no ahora, en la fase previa a la crisis, sino bastante antes, por una configuración de un tejido productivo del que se fue expulsando a la industria. Fue la etapa de la preparación de la economía española para la entrada en la Unión Europea, con el proceso de reconversión industrial que se sustentó en una tesis que era aquella de los sectores maduros y los sectores de futuro, ¿no? Cuando se apostó por una economía de servicios. En el año 2006, la construcción, promoción inmobiliaria y adquisición de vivienda concentra el 60% del total del crédito. En 1997 era del 40%, lo que significa que en ese periodo el crédito destinado a sectores como la agricultura, la industria manufacturera, la energía o el comercio cediese a favor de la construcción. Lo anterior, junto con las políticas emprendidas en esos años, provoca que el peso de la construcción en el Producto Interior Bruto pase del 11,7% en 1996 al 17,9% en 2007 y que España pierda una parte importante de su industria. En el año 2005, más de la mitad del empleo del sector privado tiene que ver, directa o indirectamente, con el agregado construcción, banca e inmobiliaria. En Francia y Alemania no llega al 25%. El caso de entrada en la Unión Europea, prácticamente más una vocación política y después un contexto geográfico que ha llevado en el proceso de transición, hizo que tradiciones que ya venían incluso del tardofranquismo y al principio de los primeros gobiernos de la OCDE, que era tener políticas públicas industriales y económicas que estaban definiendo cuáles eran los planes a 5, 10, 15 años, planes industriales y de competitividad económica, de investigación y desarrollo, cómo se quería ver el país económicamente y con lo cual socialmente, qué sociedad se quería y de qué manera se iba a construir a través de la economía o de la industria de la empresa. Eso se abandonó, llegado al extremo de que hubo un gobierno con un ministro que dijo que la mejor política industrial era la que no existía. Con la Ley del Suelo del 98 se degradaron las tenues barreras del planeamiento urbano que condicionaban los usos y la edificabilidad de los terrenos. Esa ley de 1998 lo que viene a decir es:
no tienen ustedes que demostrar por qué, dónde y cuándo necesitamos urbanizar, sino aquellos espacios que por sus valores deben quedar fuera de la urbanización. En principio, leído así está bien, parece que es una ley conservacionista porque nos dice, demuestren ustedes todos aquellos que hay que proteger y eso no será urbanizable. Pero esa era la trampa, porque todo aquello que quedaba fuera de la protección era potencialmente urbanizable. La Ley del Suelo del año 1998 provocó un fuerte desarrollo urbanístico. Desde el año 2001 hasta el 2008 se construyeron una media de 750.000 unidades anuales. En Italia, la construcción media estaba en torno a las 170.000 y en Francia y Alemania raramente superaron las 300.000 viviendas. En el año 2005, el total de viviendas construidas en nuestro país superaban las construidas en Alemania, Reino Unido y Francia. En el año 2006 se iniciaron, depende de la estadística que mires, porque la iniciación no es una ciencia exacta, no es totalmente precisa, pero se iniciaron, depende de la estadística, entre 750.000 y 850.000 viviendas. Pensemos que en Estados Unidos, 325 millones de habitantes, en el año 2007 se construían 1,1 millones de viviendas. Se iniciaban, 1,1 millones de viviendas. Aquí, 47 millones de habitantes, 850.000 viviendas. Es simplemente disparatado, no hay ninguna relación con ninguna magnitud macroeconómica ni poblacional que tenga sentido en ese momento, ¿no? No solo la Ley del Suelo alimentó la voracidad urbanística. El exceso de crédito es uno de los factores determinantes. Los bancos financian los distintos sectores de la economía a través del crédito que prestan a las empresas y familias y que al mismo tiempo captan de estas a través de los depósitos. Sin embargo, durante años, los bancos españoles no tienen capacidad de captar ahorro con la misma velocidad que dan créditos, por lo que se ven obligados a acudir a mercados internacionales. Los bancos españoles durante años se endeudan a corto plazo en los mercados internacionales para invertir en el mercado inmobiliario. La disminución permanente de los tipos de interés que trae el euro revaloriza los activos que existen ya en España. Y este efecto de revalorización afecta especialmente a los activos de vida útil más larga, es decir, a los que prácticamente no se deprecian y por tanto los bienes inmuebles, ¿no? Desde la creación del euro, las políticas monetarias son comunes para todos los países que comparten la moneda. El organismo encargado de diseñar la estrategia de estas políticas es el Banco Central Europeo, que es al mismo tiempo quien crea el dinero y lo distribuye en la economía, dejándoselo a los bancos comerciales. En agosto de 2007, el dinero en circulación crecía un 20% en España, mientras que en Alemania era del 5% y del 10% en el conjunto de los países que comparten el euro. Lo que ha sucedido durante los años de expansión es que una parte importante del dinero que se inyecta a la economía por parte del Banco Central Europeo ha sido trasladado desde bancos holandeses, alemanes y franceses a la banca española, que lo ha invertido en el sector de la construcción y promoción inmobiliaria. Pero no solamente erraron los bancos, las agencias de calificación en esa época otorgaban a la deuda española, tanto pública como privada, las mejores calificaciones. En 2005, al bono alemán se le exigía más interés que a la deuda pública española, que eran, junto a suizos y noruegos, los más seguros de todo Occidente. Los mercados interbancarios en Europa funcionaron muy bien. El ahorro alemán, a través de los bancos alemanes y del interbancario, llegaba a los bancos españoles y los bancos españoles lo canalizaban hacia el mercado inmobiliario. Se consumía el 60% del crédito, para ser más exacto. O sea, aquí el problema justamente es esto. El sector inmobiliario acabó absorbiendo la mayor parte del crédito y ese crédito venía de fuera, además, pero acabó absorbiendo la mayor parte del crédito. Tú cuentas, hipotecas a las familias, 600.000 millones de euros. Cuentas, crédito al sector inmobiliario. Sector inmobiliario quiere decir lo que es compra de suelo, promoción, etcétera, 350.000 millones. Y a eso le sumas la parte que era construcción propiamente, que era 175.000 millones, 200.000 millones, eso hacía 1 billón de euros.
es como el PIB, como un año de PIB. Todo eso metido en el sector inmobiliario. Y bueno, vas generando esta situación hasta un punto absolutamente ridículo, hasta la ridiculez de que el crédito a la industria era menos de la mitad que el crédito que se concedía a la promoción inmobiliaria. Qué bonito ha sido que todos nuestros clientes nos han dicho, oye Benjamín, oye fulanito, che, ¿te acuerdas el piso que te compré en tal? Oye, ¿te acuerdas que digo, che, pues no sé, 20 millones, oye, me pagan 50 tú? Y hemos hecho ricos a la población y ha subido el nivel de renta porque esos señores son más ricos y tienen más crédito. Se van al banco y dicen, oye tú, que yo tengo un piso que vale hoy en día 50 millones y de la hipoteca te debo solo 10, dame 30 millones. De la situación que se generó pre-crisis y que llevó a la crisis es precisamente un problema de incentivos. Los incentivos no solamente están en el sector bancario, estaban en las agencias de calificación, estaban en los reguladores también, que eran incentivos de tipo político, incluso en las familias también. Pero sobre todo en el sector bancario habían una serie de incentivos que iban desde arriba, desde el director general o el máximo responsable de la entidad hasta abajo, hasta el director de oficina o hasta las personas que están en la sucursal. El director general pues tiene unos incentivos o cobra un variable en función de cuánto beneficio es capaz de generar y vamos hacia abajo, y el director de oficina pues en muchos casos tenía incentivos en función de cuánto crédito era capaz de conceder, con independencia de qué calidad tenía ese crédito. Un banco antiguamente, cuando alguien decía es un banquero, era una persona seria, sensata, responsable, prudente, ¿no? La prudencia era algo que tenía que caracterizar a la banca y hemos vivido la euforia. Y para mí el gran problema es la especulación. Se ha hecho una economía especulativa que no ha generado riqueza en el mundo, o sea, no se ha hecho economía real, que llamamos nosotros. Las entidades financieras eran dueñas de una proporción muy importante de las tasadoras. Más del 50% de las operaciones de tasación se hacían a través de tasadoras que eran propiedad de las entidades financieras. Entonces, bueno, es otro mecanismo. Es el mecanismo de llega un señor, dice, mire, yo querría comprar esta vivienda y tal, me daría usted un crédito, le dicen el 80% de eso, el 20% lo tiene que pagar ahora, es que no tengo el 20% para pagarlo, bueno, a ver qué podemos hacer, hombre, si la tasación fuera un poco superior, entonces pues ya sería distinto y tal, y obviamente, si tienes la propiedad, pues bueno, hay una cierta capacidad de influencia sobre cuál puede ser el valor. La sobretasación fue espectacular durante estos años. El mundo no puede crecer de forma sostenible a esos ritmos, porque ni la oferta de energía, la oferta de materias primas y de alimentos no puede crecer al mismo ritmo y por tanto se produce una presión sobre los precios que se traslada a la inflación. Los estados tienen que reconocer, tienen que reaccionar, los bancos centrales tienen que reaccionar aumentando los tipos de interés. Yo creo que este es el detonante de que el mundo se dé cuenta de que no se puede crecer a los ritmos que se habían marcado y que los tipos de interés reales tenían que ser mayores que los que se estaban dando en aquel momento. El sector financiero estaba fuera de control, y el sector inmobiliario estaban fuera de control, por completo. Lo que sucede es que luego aquí tienes los condicionantes políticos. El sector inmobiliario le estaba proporcionando al PIB entre un 20 y un 25% del crecimiento del PIB venía por el sector inmobiliario, directamente, luego más todo lo que es indirecto. Había muchos actores, pasa que con altavoces pequeños, en mi opinión, que veían que se estaba generando una burbuja inmobiliaria en España. Claro, en medio se produce un cambio de gobierno y ningún gobierno quiso pinchar aquella burbuja por los riesgos que podía contraer ante la opinión pública, ¿no? Crecía el empleo, éramos el país que más rápidamente crecía esto. España por primera vez llega a una tasa de paro más o menos equiparable a la media europea.
se había consolidado un periodo de expansión de la economía española, que los tipos de interés iban a permanecer bajos para siempre, en fin, era una ficción. Y como tal se cayó en el momento en el que se produjo una subida de los tipos de interés, no controlamos la política monetaria y eso derivó en la precipitación del estallido de la burbuja inmobiliaria. Coincide además que la crisis española, que tiene rasgos propios, se ve acentuada por la crisis financiera internacional. Fue la peor pista de aterrizaje posible para una crisis en nuestro país.